Evangelio de Marcos, continuamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. Evangelio de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, ¿cuál es el mayor problema que tiene el Evangelio, ¿no?, para llegar a muchas personas, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema está, en este pasaje nos lo va a mostrar fácilmente, que claro, es que es muy difícil mirarse a un espejo y de una forma honesta y sincera ver los propios defectos de uno y el pecado en uno y llegar a la conclusión que hay que buscar una salida, hay que buscar una solución para nuestra situación, ¿no? Esto de verdad que es muy difícil, muy difícil. Bueno, Jesús lo dice, que es más fácil ver que la paja en el ojo del otro, ¿verdad?, del vecino, del prójimo, que ver la viga en el ojo de uno. Es decir, que uno puede tener una gran viga, no verla y contemplar a su hermano o su amigo o su prójimo y verle la paja. Es decir, no hay cosa más difícil que esta, que mirarse a un espejo y no verse guapo, sin defecto, ¿no?, que los tengamos, ¿no? Somos increíblemente benignos y generosos con nosotros mismos a la hora de juzgarnos. Y ese es nuestro peor defecto. Ese es nuestro mayor problema, la incapacidad que tenemos de vernos tal y como somos. El ejemplo con el que Jesús acaba en este pasaje es sumamente ilustrativo. Es el ejemplo de aquel que sufre una enfermedad, pero está en la fase de negación, ¿vale? Le han dicho: oiga, usted está enfermo. Y yo: no, yo estoy enfermo, no, estoy estupendamente. Yo me siento como siempre, como bien, estoy de maravilla y no estoy para nada enfermo, ¿no? ¿Vale? Esa fase de negación. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, esta fase de negación, de reconocer su propia necesidad, su propio pecado, pues dura toda la vida, en muchos, ¿no? En otros, gracias a Dios, es porque alguien nos ha encendido la bombilla, por decirlo así, ¿no? ¿Verdad? Alguien ha hecho en alguna parte de nuestro ser, de nuestra alma, un clic, y ese clic nos ha hecho contemplarnos la mañana siguiente al espejo de otra forma diferente. De decir: fíjate, es verdad, fíjate lo que necesito yo cambiar en este área. No quiero esconderlo, no quiero negarlo, es doloroso, ¿vale? Reconocer que uno necesita cambiar en esto y ver cómo en esa lucha muchas veces uno cae y repite los errores, tiene que levantarse de nuevo y tiene que estar luchando y decir: mira, mi carácter en esta situación, mi falta de confianza, mi falta de fe. Entonces, eso es doloroso, claro que es doloroso. Pero oye, para sanarse de una enfermedad muchas veces hay que pasar por estadios donde uno enfrenta el dolor y sufre al mismo tiempo, ¿verdad? Eso también, la curación de una enfermedad tiene que ver con eso, ¿no? Sabemos que muchas personas ganan la batalla al cáncer después de pasar por periodos difíciles, dolorosos, sometiéndose a quimioterapia, ¿no?, y humillantes, como la caída del cabello, que ya sabes que la gente ya sabe que tienes cáncer, que estás medicando, que te sientes débil, que estás vomitando, que estás, ¿verdad? Y claro, pero sin ese estadio, sin ese reconocimiento de tu enfermedad, sin ser tratado, sin ser consciente, sin exponerte, no hay salud, ¿verdad? En muchos casos no lo hay, ¿vale?, porque es demasiado tarde, pero estamos hablando aquí de algo espiritual, que sí hay remedio, ¿vale?, para la enfermedad
que nos afecta, que es el pecado. Entonces, en el relato anterior, gracias Luciano por la lectura, ya me he dicho que lo has hecho muy bien, entonces ya estás aquí fichado. Luciano, gracias por tu servicio a la iglesia el domingo pasado. Entonces, en el relato que Luciano leyó del paralítico, Marcos nos introduce uno de los temas subyacentes en el Evangelio, ¿no? Es un tema importante en el Evangelio, es ¿quién es Jesús? La identidad, eso es muy importante, porque hoy en día seguimos en nos mantenemos en esta misma situación, ¿no? ¿Qué es lo que la gente necesita descubrir? La verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Esta es la pregunta, esta es la respuesta, digamos, y la pregunta del millón. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque si Jesús es quien dice ser, todo cambia. Todo cambia. Su palabra no es una palabra más, su vida no es una vida más, su ejemplo no es un ejemplo más, sino que realmente, si Él es quien dice ser, es digno de ser tenido en cuenta, es digno de ser escuchado, es más, es digno de ser seguido, obedecido, y es digno de que nuestras vidas se sometan y se sujeten a su señorío, ¿vale? Esta es la gran pregunta, ¿quién es, verdad? El conflicto entre los líderes religiosos y Jesús sobre el carácter de Dios y el perdón, lo hemos visto el domingo pasado, ¿no? Este conflicto, ¿no? Y como Jesús parece que hace lo más fácil, al principio, ¿no? Quiere decir, tus pecados son perdonados, claro, ¿cómo se puede demostrar eso, no? ¿Cómo puedes ver tú que sus pecados han sido perdonados? Si eso no pasa, no sucede nada. Y después dice, bueno, pues para que veáis que yo puedo perdonar pecados, levántate y anda, ¿no? Lo más difícil es lo primero, no lo segundo, ¿vale? Pero para demostrar que lo primero, que para ellos parecía que era lo más fácil, decir, bueno, cualquiera puede decir tus pecados son perdonados. Ah, claro, ahora digo, para que veáis que puedo perdonar pecados, levántate y anda. Y ahí ya viene el conflicto, ¿por qué? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. No hay ningún hombre, no hay ningún profeta, no hay ningún ángel, no hay nadie que tenga esa autoridad y la potestad de perdonar los pecados. Pero como los pecados, el perdón no se ve, Dios ha perdonado mis pecados, pero a mí no lo veis, no lo podéis comprobar. Yo lo sé por fe, porque el Señor me lo ha dicho a través de su palabra. Si confesases tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Yo he confesado mis pecados al Señor, tú no puedes ver la limpieza del pecado en mi vida y el perdón, pero el Señor lo ha hecho. En este caso Él hace un milagro para que sepan que si este que hace este milagro puede levantarle a este paralítico, seguro que lo que ha dicho, cuidado, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No vaya a ser que también pueda perdonar pecados, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí vemos, ¿no? Jesús resuelve esa cuestión y esa situación que hemos visto el domingo pasado con autoridad, como lo hace siempre, con su palabra, ¿no? Y ahora tenemos aquí este pasaje de Leví, ¿no? Tras un nuevo día de enseñanza, fijaos lo que Jesús hace. Ha estado enseñando, igual que antes, hace un milagro. ¿Pero qué ha hecho antes de hacer el milagro? Enseñar. No hay otra manera por la que podamos ser salvos, que no hay otra manera por la que Dios ha establecido que seamos salvos que por mediante el que la predicación de la locura de la cruz para nosotros a este lado, ¿vale? Es la predicación. Los milagros muchas veces avalan lo que Jesús ha predicado, lo que Jesús ha dicho, ¿vale? Pero los milagros no salvan a nadie, no salvan a nadie. Allí hay cientos de personas, va a haber miles de personas que han visto los milagros de Jesús, 5.000 personas, el Señor multiplica los panes y los peces, ¿y dónde fueron? Se fueron. El paralítico que hemos visto también, ¿qué pasó con él? Fue sanado, fue salvo. Lo dudo, porque no obedeció al Señor. No obedeció al Señor. La salvación, el milagro no tiene que ver con la salvación. La salvación viene por escuchar la palabra de Dios, ¿y con qué? Con fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el ver. Si no, el Señor nos diría, la salvación viene por ver. ¿Por ver qué? Ver el milagro. No, Jesús dice, la salvación viene ¿por qué? Por oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús tiene que decirle, mira, ay de ti, Corazín y Betsaida, ciudades de Galilea.
que si los milagros que yo hice entre vosotros los hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, irían antes que vosotros al reino de los cielos. En cambio los he hecho aquí y no habéis creído, ni mi palabra ni mis milagros. Entonces muchas veces cuando decimos, cuando alguien me dice, y si yo viese un milagro, yo creería. Y Jesús tiene que decir, no, mira, a esta generación mala y perversa no habrá ningún milagro. La única señal, no habrá ninguna señal, la única señal será la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Estuvo 3 días en el vientre del pez y después fue vomitado en la playa para volver a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? En Nínive. ¿Cuál es la señal? Es la de la cruz. Si no eres capaz de creer que Jesús resucitó de entre los muertos, que la muerte en la cruz tiene valor y vigencia, que es esa sangre derramada en el Calvario, que es esa cruz la única medio de salvación, que Él resucitó y venció a la muerte, que está sentado a la diestra de Dios el Padre con todo poder y toda autoridad, y que Él volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, no eres salvo. Ya puedes ver todos los milagros que quieras, ya puedes seguir a Jesús a todas partes, pero no eres salvo, porque es por creer, es por creer esta palabra, es por creer la palabra de la cruz, de la resurrección, ¿vale? Es por creer la palabra de Dios escrita en la Biblia por los santos varones inspirados por Dios, por el Espíritu del Señor. Leví, ¿hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para el Señor. ¿Puede un rico entrar en el reino de los cielos? Sí, es difícil, pero no es imposible. Aquí tenemos a un hombre que es un recaudador de impuestos, que es el principal de los publicanos, es decir, que es el recaudador de impuestos que tiene bajo su autoridad otros recaudadores, ¿vale? Está en la provincia, porque se le llama principal, él es el principal de ellos, ¿vale? Y tenemos a este hombre que recaudaba impuestos y como todo buen recaudador y como todo buen funcionario político, estamos acostumbrados a la corrupción. En nuestro país ha robado aquí hasta, ha robado todo el mundo. Tenemos el rey, para nuestra vergüenza, que ha sido un traficante de armas con Khashoggi y con otros, ¿no? Que ha hecho su fortuna vendiendo armas, ¿no? Y a mí me da vergüenza decir que el rey de mi país ha sido traficante de armas y ha hecho su fortuna así. Y lo ha declarado Hacienda y le investigan. Entonces, si la corrupción en nuestro país ha llegado hasta las más altas esferas, ¿vale? Y de muchos políticos, pues aquí tenemos a un hombre que era corrupto también, ¿vale? Y este hombre corrupto, Leví, era un hombre que la mordida y la corrupción, claro, es que es muy fácil, cuando tú estás por encima de todo el mundo, ¿vale? Por encima de todos, y piensas que nadie te controla, que nadie te puede pillar, es muy fácil meter la mano. Y aquí tenemos a Mateo Leví, que con todos los impuestos que cobraba, ¿qué hacía? Metía la mano. Y entonces iba cogiendo de aquí, ibas quitando, ganando el dinero deshonesto, ¿vale? Así es la corrupción. Uno piensa que nadie le ve, se siente seguro, y aquí tenemos los escándalos de corrupción en Andalucía, con los ERTES, en Valencia, en Madrid, yo os digo, hasta la Casa Real. Aquí ha robado todo el mundo que ha podido, ¿vale? Pero no solamente es en España, si esto pasa en muchos lados, esto está con la naturaleza del hombre, ¿vale? Va con nuestra naturaleza. Aquí tenemos a un hombre que es corrupto, a Leví, ¿vale? Pues fijaros que este hombre se va a convertir en un apóstol, ¿eh? Es que es una cosa chocante, ¿eh? Este hombre que es un corrupto, este hombre que estaba acostumbrado a coger de aquí, a coger de allá, a meter en la bolsa, este hombre el Señor le va a llamar personalmente para que veáis que no hay nadie, da igual lo que hayamos hecho, da igual el calibre moral que hubiésemos tenido en nuestra vida, el pecado, con el Señor siempre hay un nuevo comienzo, y el nuevo comienzo es diferente, radicalmente diferente. El Señor tiene el poder de coger a un hombre alcohólico y limpiarle completamente y hacerle usar un testimonio. O tiene el poder para coger a un hombre corrupto, acostumbrado a robar, y que ya no toque un euro de nadie, sino que se dedique a dar generosamente y a servir a otros. El Señor tiene poder para sanar a un leproso, el Señor tiene poder para tocar las vidas de las personas, y cuando alguien es tocado por el Señor, cuando alguien es llamado por el Señor, hay un cambio radical en su vida.
radical. ¿Qué es lo que pasa con Mateo, con Leví, verdad? Los recaudadores de impuestos en general eran considerados tiburones e incluso traidores, ya que su profesión implicaba servir a las fuerzas romanas de ocupación, a los que oprimían y exprimían al pueblo, ¿vale? Entonces, ya la fama de un cobrador de impuestos para el resto de los judíos era terrible, ¿vale? Pero no solamente es que fuese la fama, es que era cierto, es que eran corruptos, ¿vale? Es una gran lección de parte del Señor. El Señor no hace excepción de personas. El Señor puede hacer grandes cosas con grandes personas y nos habla además el Evangelio de ello, ¿no? Es poder de Dios, ¿no? Todos ellos en menor o mayor grado practicaban la corrupción, quedándose con la mordida, la comisión de parte de los impuestos. Por eso cuando acudieron al bautismo de Juan, muchos de estos, Juan les llamó ¿a qué? A cobrar, a tomar solamente lo que correspondía, a poner sus vidas en orden, ¿verdad? Es lo que el Evangelio nos llama a hacer, ¿no? A arrepentirnos, ¿no? A enderezar nuestras vidas, ¿no? A dar media vuelta, a hacer las cosas de otra forma, como Dios le agrada, como es bueno para nuestro prójimo, ¿no? Jesús llamó a este hombre para que fuera su discípulo y le ordenó: sígueme, sígueme. Y con esa palabra, sígueme, dejó el banco de impuestos, dejó los impuestos, dejó su vida y comenzó una vida completamente nueva, completamente nueva. No estuvo pensándolo en una temporada, decidiendo qué iba a hacer, calculando, uy, me conviene esto, no me conviene, me viene bien, no me viene bien. No, mira, cuando el Señor te habla, si el Señor te habla, de verdad, si el Señor te habla, hay un cambio, y ese cambio se ve, se nota, ¿vale? Se nota. Esta llamada fue probablemente el punto culminante de su peregrinaje más que un comienzo, ¿verdad? No sabemos lo que pasaba en la vida de este hombre hasta ese momento, ¿verdad? Pero ese es el momento clave, decisivo. ¿Había escuchado a Jesús? ¿Había escuchado de Jesús? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Estaba ese hombre conforme, contento con su vida? ¿Se sentía mal? ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Y Jesús llegó y le dijo: sígueme, y dijo: claro, esto es lo que estaba esperando yo. Deshacerme de mi vida, dejarlo todo y seguir al Maestro, ¿no? ¿Quién sabe lo que pasaría? No lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que con esa palabra sígueme fue una palabra radical, un cambio radical, un antes y un después para Mateo Leví. No era bueno. Es que el Señor no viene a llamar a los buenos. Si tú crees que el Señor te llamó porque eras bueno, olvídate. Vives en una ensoñación. Es una ilusión. No éramos buenos ni lo somos. Todo lo bueno que somos ahora, todo lo bueno que tenemos es la obra de Dios en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Éramos como los demás, somos como los demás. Tenemos una naturaleza que tiende al egoísmo, a guardar rencor, a buscar lo nuestro, ¿verdad? A vivir una vida centrada en nosotros mismos. Así somos. Es la obra de Dios, es la llamada del Señor, es la obra del Espíritu la que cambia esas tendencias, la que cambia esa dinámica en nosotros y crea una nueva dinámica. Es el Señor el que lo hace. Fijaros, esta llamada fue probablemente el punto culminante de su peregrinaje. De un servicio deshonesto y corrupto a Roma, fue cambiado por un servicio honesto e impoluto por el Señor. ¿Quién se lo iba a imaginar? Un apóstol del Señor. Este ya lo llevaba en la bolsa, lo llevaba Judas. Este ya no quiso saber nada del dinero. Fijaros. Este sirvió al Señor, lo dejó todo y murió por causa del Señor. Entregó toda su vida al Señor. Y vemos como aquí también, ¿verdad?, cómo comenzó con sus bienes. Cómo comenzó con sus bienes, como fue parte de este llamamiento de Mateo, ¿verdad? Él, pues, devolver los bienes también que había tomado de forma deshonesta, ¿no? ¿Vale? Lo que sigue es lo que le interesa de forma particular a Marcos, ¿no? Leví invita a Jesús y a otras personas a cenar. Muchos de ellos pertenecían al mismo estrato social de Leví, es decir, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién crees que estaba en esa comida? ¿No? Los que eran como él. Los que eran como él. Entonces, una oportunidad estupenda para Jesús, para predicar a esta gente que tenía necesidad.
que habría muchos que no querrían y habría otros a los cuales su vida tampoco les satisfacía y sentirían remordimientos, aunque tuviesen dinero y aunque, ¿verdad? Porque el pecado es así. No que es que el pecado siempre nos satisface y nos deja dormir bien por las noches. Gracias a Dios, a veces no nos deja dormir y no nos satisface. Y el Señor utiliza esas cosas, esa falta de descanso y esa insatisfacción para llamarnos, para buscarnos, ¿no? Para cambiarnos, para transformarnos. Bueno, la fiesta de conversión, a la que fueron invitados otros recaudadores de impuestos y pecadores, porque como dicen era el principal, quiere decir que había otras personas bajo su autoridad. Y con toda probabilidad había una mezcla de gente interesada, de gente no interesada, de curiosos, ¿verdad? Jesús estaba allí, vamos a ver qué dice. Lo de siempre, Jesús siempre atraía, ¿vale? Por unas razones y por otras. Por razones apropiadas y por razones inapropiadas. Pero Jesús siempre atrae, es lo que pasa siempre. Jesús sigue atrayendo a la gente. Muchas veces hablamos de muchas cosas, pero tú hablas de Jesús, de Nazaret, y bueno, hay mucha gente todavía interesada en escuchar acerca de Jesús, ¿vale? Porque Jesús es un personaje atractivo, que siempre atrae. No todo el mundo por las mismas razones, pero Jesús es un personaje que sigue atrayendo, ¿vale? Sigue atrayendo. Bueno, ahí tenemos, por primera vez se menciona en el Evangelio de Marcos a los fariseos. Ya hemos visto a los escribas. Los escribas eran los que traducían la ley y los que intentaban aplicar la ley, conocían muy bien la ley porque la traducían, la escribían, eran escribas, eran conocedores de la ley, eran maestros de la ley, ¿vale? Y ahora aquí tenemos a los fariseos, que era una secta judía, que eran estrictos observantes de la ley, estrictos observantes de la ley. Eran maestros de la ley, fariseos también, en el versículo 16. Y Marcos recoge su actuación. En el anterior pasaje vimos curiosamente qué hacían en aquella casa por la cual el paralítico, ¿vale? Le hacen defender, que habéis visto el domingo pasado, ¿qué hacían los escribas allí dentro? Tomar nota. Estaban tomando nota de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús decía, ¿vale? Y aquí ahora encontramos a los fariseos por primera vez en el Evangelio de Marcos, ¿no? Haciendo lo mismo, a ver qué dice Jesús, tomando nota de lo que hace, ¿verdad? Los fariseos tenemos un concepto negativo de ellos, ¿no? Pero los fariseos serían, hoy en día, unos evangélicos muy fieles, que leen la Biblia todos los días, que cumplen con todas las normas, que son observantes estrictos, que tienen mucho cuidado de con el mundo no mezclarse, no contaminarse, ¿no? Pero les falta lo más importante, que es amor por el Señor y por su palabra, ¿vale? Son cumplidores, legalistas, rígidos, estrictos, hacen lo correcto, pero no es suficiente con hacer lo correcto, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo les faltaba algo importante. Ellos eran cumplidores, estrictamente cumplidores, ¿no? De la ley. Eran los descendientes espirituales de un grupo conocido en el Antiguo Testamento como los Hasidim. Eran, en los Salmos, esa palabra Hasidim significa los fieles. Entonces eran los fieles, ¿vale? Eran los que no se mezclaban con los pecadores, eran los que buscaban que se guardase la ley en todos sus aspectos, eran los que guardaban todos los rituales, todas las cosas que había que guardar, ¿vale? Eran los más rígidos, los más estrictos, los más legalistas, los más fieles, pero les faltaba algo, lo más importante, ¿vale? Les faltaba lo más importante. Cuidado, nosotros también podemos ser así. Podemos ser rígidos, estrictos, legalistas, cumplidores, y nos falta después al final. Y Jesús tiene que decirnos, oye, ¿dónde has dejado tu primer amor? Porque claro, que hay que venir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que ser, ¿no? Pero uno tiene que amar al Señor, eso tiene que mover, y a su prójimo, que es lo que no hacían los fariseos. Decían, nosotros amamos a Dios, amamos a la ley, fíjate lo que hacemos y fíjate lo que no hacemos. Pero el prójimo, los pecadores, los publicanos, los desgraciados, los marginados, los parias, esos no, que los contaminan, cuanto más lejos mejor, tú mándalos lejos de nosotros. Como digo, los fariseos eran un grupo minoritario y sostenían que cuando hablamos del libro de los Macabeos, ¿recordáis? Este libro de Primera y Segunda de Macabeos, pues los fariseos, los Hasidim, nacen como resultado de eso. Es una reacción a la filosofía griega, a la influencia griega que viene a contaminar. El Antiguo Testamento es una influencia helenística griega sobre Israel y ellos se mantienen ahí fijos, ¿no? Entonces ahí se establecen
Y ahí comienza ese grupo, ¿no? De oposición radical, de reacción ante la filosofía griega, ante la influencia del mundo helénico en Israel, ¿vale? Entonces ahí nacen los fariseos. Un grupo minoritario sostenía que cumplir la ley era un deber religioso primordial y creían igualmente que la ley podía y debía aplicarse a cada situación. Y hasta el día de hoy, si os encontráis con un ultraortodoxo no es un fariseo, ¿vale? Pero si os encontráis con un ultraortodoxo, para cualquier cosa que hace del día, tiene que tener la ley, tiene que tener la Torá, y tiene que tener la Mishnah, y tiene que tener todos los libros estos, ¿no? Que tienen los judíos, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿No? Y toda su vida, cada instante, cada minuto, cada decisión, cada acción, está regida por eso, ¿vale? Está regido por lo que la ley dice. Bueno, ya no me gustaría que fuera tan fácil. No es tan fácil, porque la Biblia no nos dice qué tenemos que hacer exactamente en cada momento. Hay principios, y lo más difícil es a veces aplicar los principios, ¿vale? Ya nos gustaría a nosotros que nos dijesen toda la cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Así siempre, nunca erraríamos, nunca fallaríamos, ¿no? Pero la Biblia no es así. Hay principios y uno tiene que saber cómo aplicar esos principios, ¿vale? Bueno, para asegurarse de que sus mandamientos finalmente ellos determinaron que la Biblia o la ley contenía 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos, ¿vale? Para asegurarse de que esos mandamientos se cumplieran, los escribas establecieron un cerco en torno a ellos y entonces no se mezclaban con la gente. Por eso lo que les llama la atención es que Jesús, un rabí, un maestro, coma con los publicanos y los pecadores, porque ellos nunca harían eso. Nunca comerían con nadie que no fuese fariseo y nunca se acercarían a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente era inmunda, estaba apartada y ellos no podían mezclarse con el pecado. Como si ellos no lo llevasen consigo el pecado, ¿entendéis? Ese es nuestro gran error cuando juzgamos a otros. Cuando juzgamos a otros, con el ejemplo que os puse al principio, es más fácil ver en el ojo de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, la paja y no ver el tuyo la viga, es que eso es así. Cuando tú no eres consciente de tu propia realidad en lucha, cuando tú no eres consciente de que tú también pecas, si no es de esta forma es de la otra, te conviertes, claro, en el juez. Como tú ya estás aquí, los demás vienen por aquí, alguien entra en la iglesia aquí, no sabe nada de esto y tal y cual, pues claro, ¿no? Nosotros tenemos que ser así, aquí estamos en lucha todos, aquí somos pecadores, todos. Aquí ninguno somos lo que nos gustaría ser, ni lo que debemos ser. Por lo tanto, debemos tratar a los demás, especialmente en la iglesia, con generosidad y compasión, como nos gustaría a nosotros que nos tratasen. ¿Vale? Porque si yo peco y yo caigo y mañana estuviese mal, y necesitase ayuda de la iglesia o de quien fuese, me gustaría que viniese alguien con un corazón compasivo. Alguien que quisiera hacerme el bien, si tiene que amonestarme, si tiene que disciplinarme, que lo haga. Debe hacerlo, pero que lo haga con corazón, con compasión, buscando mi bien, buscando mi restauración. Y eso es lo que tenemos que hacer, los unos con los otros, ¿vale? Si alguien ha pecado, pues tiene que arrepentirse, se le perdona y camina de nuevo, ¿vale? Si alguien se ha caído, le ayudamos a levantarse y le damos las herramientas para que continúe, ¿no? No somos jueces inmisericordes pensando que esto no va por nosotros ya, que nosotros ya estamos en otra esfera. Somos apóstoles, somos santos, somos ya espirituales. Aquí estamos aquí para juzgar a los demás y condenarles, ¿no? Oye, con gente así, cuanto más lejos de nosotros, mejor. Queremos personas que estén experimentando la gracia en su vida y que estén dispuestos a compartir de esa gracia, ¿vale? No justificamos el pecado, no miramos por otra parte, no decimos que no pasa nada, sí, pero queremos tratar a las personas como Jesús las trató. Jesús no tenía miedo a contaminarse. Es más, que no iba a contaminarse, ¿vale? Sino que Jesús iba allí donde había necesidad. Y los fariseos decían, no, habrá la necesidad que quiera, pero yo no quiero contaminarme con esta gente, que quiero guardar mi santidad impoluta, inmaculada. Bueno, ser fariseo, por lo tanto, era comprometerse con una vida de separación radical y de aceptar una enorme lista de lo que se debe hacer y no se debe hacer.
Tú vas a algunas iglesias y dices, hermano, usted, señora, usted no es espiritual si no lleva la falda por el tobillo y sus hombros no los tiene cubiertos. No sé, la Biblia da otras, dice, no, cuidado las mujeres, no vistáis vestidos ostentosos, cuidad cómo os vestís, ¿no? Pero nada más, es un principio. No nos dice cómo. A ver si tenemos que ponernos ahora el hijab aquí también, ¿no? ¿Vale? Hay un principio. Las mujeres sean vistas de una forma, pues, honesta, ¿vale? En la iglesia, en su vida normal, ¿vale? Hay principios, ¿no? Y tenemos que aplicar. Pero no decimos a la gente lo que tiene que hacer. Recordáis, os he contado lo que hacen las iglesias, ¿no? Si usted bebe una copa de vino, usted es un pecador. Si alguien fuma, oh Dios mío, porque... Hermanos, si alguien fuma, si deja de fumar, mejor, para la salud, ¿vale? Y si alguien bebe una copa de vino, que beba una copa de vino o dos, pero que no se pase porque no es bueno para la salud tampoco, ¿no? ¿Vale? Pero no pongamos a las personas cargas pensando que si hacen lo mismo que hacemos nosotros, claro, somos espirituales porque no hacemos esto y aquel hermano es un desgraciado, un pecador, y vamos a incluso a desconfiar de él. Esto es lo que hacían los fariseos, ¿vale? Eso es muy fácil. Pones una serie de normas, las guardas, y todos los que no entren aquí, ya les excluimos que los contaminan. Cuidado con eso. Hay muchas iglesias así, ¿eh? No voy a contar de los excesos y los abusos que hay en muchas iglesias también, ¿vale? En cuanto a ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entre esos dos que los fariseos decían no pueden hacer esto, se encontraba la negativa del fariseo a comprar o a comer en las casas de los que no eran fariseos, por si la comida que habían comido no había sido diezmada en el templo y rompían así un principio fundamental de la ley. Jesús hace exactamente lo contrario. Es que si el Señor viniese, hoy en día nos sorprendería su forma de actuar, ¿vale? Nos sorprendería, hace lo contrario de lo que hacen ellos. Y por lo que sabemos, este grupo particular de fariseos puede haber hecho esta pregunta de dos formas, ¿vale? Esta pregunta: ¿por qué come Jesús? ¿Por qué come Jesús con los cobradores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué come Jesús? ¿Vale? Entonces podemos entender esta pregunta de dos formas, ¿vale? Podemos entenderla de una forma negativa, diciendo, fíjate Jesús que come con los pecadores y con los cobradores de impuestos, con los publicanos y con los pecadores. Fíjate. O podemos entenderla diciendo de asombro. ¿Cómo come Jesús? Si no debería hacerlo. ¿Cómo come Jesús con esta gente que son pecadores? Entonces podemos entenderla de estas dos formas, ¿vale? O acusatoria o de sorpresa de que Jesús haga eso, ¿vale? La respuesta de Jesús ante esta pregunta. La respuesta de Jesús es sencilla, brillante, claro, no puede ser otra, y demoledora. Si los fariseos hubieran captado su significado y lo hubieran seguido, sus vidas habrían sido completamente revolucionadas y cambiadas. Los médicos no visitan a los sanos, sino a los enfermos. Esta es la respuesta del Señor Jesucristo, ¿vale? La respuesta del Señor Jesucristo. Al ver esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Porque la iglesia, bueno, pues igual tienen razón. No es que seamos hipócritas, pero aquí no estamos lo mejor de cada casa. Estamos lo que Dios haya llamado. Este no es un lugar para los sanos. Si tú eres sano y no eres hipócrita y eres auténtico y no hay ninguna mancha en ti y eres perfecto y eres inmaculado y eres santo y eres puro y no tienes pecado, aquí no tienes lugar. Tan sencillo como eso. Es así. Hermanos, la iglesia no es para los sanos. Yo no estoy sano. Necesito al médico divino cada día. Gracias a Dios que tengo al médico divino. Gracias a Dios que el Señor cada día me muestra las áreas que tienen que cambiar en mi vida. Gracias a Dios, no me importa confesarlo, lo digo de verdad. No me importa decirlo, no soy lo que debo ser. Y no estoy contento con lo que soy, porque quiero ser mejor, porque quiero ser mejor cristiano, porque quiero que el Señor me cambie, me transforme.
quiero que moldee mi carácter, quiero que moldee mis principios, quiero que moldee mis valores, quiero que me dé más amor por Él, por mi prójimo, y no estoy ahí todavía, no estoy. Por eso soy pastor y por eso necesito el mismo tratamiento que vosotros, por eso sirvo al Señor, y lo más importante, sirvo al Señor, no necesito que Él me sirva a mí, en el sentido que Él trabaje en mí, ¿vale? Esta no es una comunidad para sanos, para enfermos. Entonces, si no es una comunidad para sanos, sino para enfermos, cuidado cómo nos tratemos los unos a los otros, ¿vale? Porque si yo tengo una herida, lo que menos espero es que un hermano o el pastor venga a ponerme la mano, el dedo en la herida, ¿verdad? No, hombre, no estamos para eso en la iglesia. Estamos para poner la tirita. Estamos para poner el remedio. No estamos para criticar, para juzgar, para condenar. Estamos para perdonar, para levantar, para animar. Eso es la iglesia. No es otra cosa, hermanos. Aquí no venimos a juzgarnos y a mirarnos las fallas y las faltas. Venimos a sanarnos. Venimos los domingos a encontrar esa palabra sanadora del Señor, que sana nuestra alma, que nos libera de nuestra carga, que trabaja en nuestros complejos, en nuestras luchas, que limpia nuestro pecado y que nos hace salir de aquí ligeros, tocados, sanados, aliviados de nuestras cargas. La iglesia es para los enfermos, y no hay mejor lugar para un enfermo que estar al cuidado del Señor Jesucristo. Qué triste es que la gente no sea capaz de reconocer. No, el principio de todo cambio, el principio de todo nuevo comienzo es reconocer que lo que dejas atrás, que hay necesidad de dejar atrás cosas, que hay necesidad de que una obra nueva en tu vida, ¿verdad? Y ese es el principio del cambio. Si tú no ves la necesidad, no va a haber cambio ninguno. No hay cambio ninguno en tu vida. Los fariseos, lo decimos con tristeza, no lo vieron, no se veían así. Pero en cambio, muchos pecadores, muchos publicanos sí. Y dijeron, ¿qué hacemos nosotros? Es verdad. Corruptos, tomando de lo que no es nuestro, abusando de nuestro pueblo, sirviendo a los que nos oprimen, siendo por esto utilizados y manejados, y nosotros oprimiendo también, participando en todo esto, manchándonos y ensuciándonos con el pecado, por un lado y por el otro. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Qué bendición más grande llegar a la conclusión de decir, necesito cambiar, necesito un cambio, no un parche, no una nueva chaqueta, no otro traje, otro vestido. Necesito cambiar de dentro hacia afuera. No estoy contento, no estoy satisfecho con mi vida. Quiero la vida que me ofrece Jesús de Nazaret. También estaba exponiendo esa falsa santidad, ¿no? Esa falsa santidad de ellos. Se creían justos, pero no lo eran. Se creían santos, pero no lo eran. No lo eran. No hay nada mejor, no hay nada más sano para un enfermo que reconocer su pecado. Bueno, que reconocer su enfermedad, ¿verdad? No hay nada mejor. Si tú vas a un médico y el médico te dice, oiga, usted tiene esto, y lo niegas, es algo absurdo, ¿verdad? Pero si lo reconoces, estás a la puerta de la sanidad, de la salud, quizá de la recuperación. Ellos no lo reconocieron, pero este hombre sí. Y este hombre nos dice después también cómo reaccionó. Piensa en el cirujano, en un cirujano, ¿no? En contraste con los fariseos, ¿no? Ellos decían, mira, nosotros somos limpios, no queremos mancharnos, ¿vale? Buscamos la santidad, obedecer a Dios, guardar su ley, hacer esto, hacer lo otro. Queremos que Dios esté contento con nosotros y no queremos mancharnos con esta gente, ensuciarnos con su pecado. Son corruptos, trabajan para los romanos, explotan al pueblo, ¿vale? Eso no es cierto. No queremos mancharnos con ellos. Sí, pero ahí faltaba algo. Cuando un cirujano, cuando vas al médico, vas a una operación, el cirujano va, se lava, ¿verdad? Todo bien, se pone su gorro, se pone sus guantes, están con sus trajes ahí, ¿verdad? Para operarte. Claro, ellos guardan
se mantienen puros, ¿vale? Intentan no estar contaminados. ¿Pero para qué es? Ese mantenerse sin contaminación es ¿para qué? Para operar, para hacer el bien a alguien, ¿vale? Para intervenir en la vida de otra persona. Entonces la santidad tiene que ver con esto. Claro que sí, tenemos que mantenernos lo más limpios posibles de contaminación, del mundo y del pecado. Pero no es para que nosotros estemos ahí juzgando a los demás, sino que es ¿para qué? Para acercarnos a los demás y llevarles a Cristo Jesús. No es para mantenernos aquí aislados del mundo, aislados de los demás, sino que como el cirujano se mantiene así, guarda de contaminarse. ¿Para qué? Para intervenir, para transmitir la vida o para transmitir al enfermo esa sanidad que el enfermo necesita, ¿verdad? Así es la iglesia. La iglesia es verdad que nos guardamos de ciertas cosas, no hacemos muchas cosas, ¿no? Pero no lo hacemos para decir, fíjate tú, yo no lo hago, el otro lo hace. No, tú no lo haces para mantener la santidad, para agradar a Dios, para poder alcanzar a otros, para el Señor, ¿vale? No para juzgar a los otros, para mantenerte lejos de ellos. Por supuesto, los fariseos no aceptaban esa enseñanza directa de Jesús y él tuvo que hacerlo de esta forma tan radical. ¿Qué es el Evangelio, prácticamente? ¿A qué viene Jesús a decirnos? ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? El Evangelio de Jesús es: estamos enfermos y necesitamos reconocerlo. Y Jesús dice: arrepentíos y bautizaos, arrepentíos y convertíos, ¿no? Y sed bautizados, ¿no? Y ese es arrepentirnos ¿de qué? De haber vivido de espaldas a Dios, de haber dejado a Él a un lado, de vivir simplemente para nosotros mismos, ¿no? ¿Quién sabe? De cosas que nos han cargado, cosas que hemos hecho mal en la vida, pesos que arrastramos, situaciones que no hemos perdonado. Todo ese pecado el Señor quiere tomarlo, está dispuesto a tomarlo, está dispuesto a perdonarlo, está dispuesto a olvidarlo y está dispuesto a darte un nuevo comienzo, una nueva vida. Este es el mensaje del Evangelio: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vengan días de ¿qué? De refrigerio, de paz, de descanso, de reposo. ¿Qué descanso? ¿Qué reposo? Más maravilloso es aquel que sabe que está siendo tratado por el Señor, que ha sido perdonado. Puedo mirar hacia atrás y de verdad yo todavía me acuerdo de muchos errores que he cometido y el daño que le he hecho a personas. Que el Señor me libre de hacerle daño a personas porque no estamos, ¿verdad? Pero ha sido perdonado. El Señor me ha perdonado. De todos los años que he vivido de espaldas a Él, de todos los años que he vivido para mí, el Señor me ha perdonado. De todo lo que pueda hacer todavía, el Señor me ha perdonado y me perdona. Estoy limpio y he sido perdonado, porque la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. ¿Sabéis la paz que trae eso? No tengo miedo al día que el Señor me llame, no tengo miedo al día que me encuentre con el Señor, no porque yo sea justo y santo y esté inmaculado, sino porque Él sí lo es. Esto no va conmigo, no va de mí, no va de ti, no va de lo que puedes hacer tú ahora para ver si algún día te puedes presentar delante de Dios limpio y perfecto, inmaculado. No va contigo, porque vas a fracasar una y otra vez. Perdona que te lo diga. Vas a fracasar una y otra vez. Claro que queremos limpiarnos, claro que estamos en ese proceso, vas a fracasar. Esto va de Él, y esto va con Él, con el justo, ¿verdad? Con el justo. Porque nosotros éramos injustos. Con el sin pecado, con el santo, nosotros éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. No va con tu esfuerzo, no va con tu obra, no va con lo que tú puedas hacer. Tiene que ver con lo que Él hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Aquel que no conoció pecado, que era sin pecado, santo, 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 hecho pecado en la cruz, para que nosotros, que éramos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando Jesús come con estos pecadores y publicanos, cuando Jesús se acerca a ellos y llama a Mateo y Leví, y ellos se arrepienten de su pecado, la justicia de Dios, el perdón de Dios,
les es transmitido por la fe. Y aquellos hombres, siendo lo que habían sido como Mateo, el peor de los hombres, el más corrupto de los cobradores de impuestos, ahora se convierte en ¿qué? En un santo varón de Dios, un hombre limpio de su pecado. Que sí, que devuelve gran parte de lo que robó, ¿verdad? Como es una muestra del arrepentimiento, pero no choca que este hombre, siendo como era, se convierta en lo que después se convirtió. Así es el Señor. No son palabras. El Evangelio no es un cuento para niños. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene el poder para cambiar a las personas de dentro hacia afuera, para darnos nueva vida y para hacer de nosotros otras personas totalmente diferentes. Quiera Dios en esta mañana que tú te veas como estos pecadores y publicanos. ¿Cómo te ves? ¿Como sano o como enfermo? ¿Necesitas al médico divino? ¿Necesitas la obra del Señor Jesucristo? ¿Te ves como alguien roto que necesita que el Señor lo recomponga? ¿Crees que ya has llegado? ¿Crees que tú ya puedes? ¿Crees que depende de ti? ¿O crees que depende de Él? Que Él puede, que Él quiere hacerlo. Espero que todos nosotros en esta mañana podamos decir, depende de Él y Él quiere hacerlo. Él quiere transformarte y quiere cambiarte. Quiere moldearte y quiere hacer de ti algo maravilloso, ¿verdad? La persona que nos gustaría ser, que anhelamos ser y que no somos, esa es la persona en la cual Jesús nos va a convertir. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.